tardes, queridos hermanos, nos reunimos en oración con nuestro Padre Celestial. Debemos recordar que en los tiempos más difíciles siempre nuestro Señor está con nosotros. Él es nuestra roca fuerte en un mar lleno de tormentas. Salmo 46 del versículo 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No debemos temer, porque Él es nuestro refugio en todo momento. Él es nuestro mayor maestro. Mi amada Iglesia, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Es un placer para mí estar nuevamente conectados con ustedes para adorar y alabar a nuestro Señor, para cantar salmos a su nombre, para anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad cada noche, para que con tono suave, para que con tono alegre y para que con nuestro cántico y con nuestra adoración alegremos el corazón de nuestro Dios. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Por eso en esta tarde nos gozamos en darle la gloria y la honra a nuestro Señor y juntos, en una sola voz, en un mismo espíritu, como una sola iglesia, rogamos al Padre que esté con nosotros en este tiempo para adorarle, para que su paz sea con cada uno de nosotros. Muchos saludos para toda la iglesia de parte de su servidora Evelyn Hinojosa, y sé que nos gozaremos en el Señor y nos alegraremos en Él. Gloria sea a su nombre. Aleluya. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tan maravilloso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tan maravilloso para mí. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón
cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tan maravilloso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tan maravilloso para mí. Dios los bendiga, bienvenidos a esta, su casa, Casa Iglesia. Vamos a estar hoy compartiendo en la palabra. Los invito a que busquemos en Lucas capítulo 10, desde el verso 25 al 37, el buen samaritano. Y he aquí un intérprete de la ley, y se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y les dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Amén. Wow. Hermosa parábola. La parábola del samaritano. Las parábolas constituyen una de las características del Evangelio de Lucas. Lucas, sin duda alguna, se especializó en parábolas, así como Marcos se especializó en milagros. Lucas registró ciertas parábolas que se encuentran entre quizás las más conocidas de la Biblia. La parábola del buen samaritano es probablemente la historia más conocida del texto bíblico. Quizás algunos críticos literarios la han considerado como una de las más grandes historias que se han contado jamás. Veamos el versículo 25.
y empecemos a desglosar esta hermosa parábola. Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré de la vida eterna? La parábola del buen samaritano surgió como respuesta a una pregunta que le hacía sobre la vida eterna. No se trataba de una pregunta honesta, pero sí era en realidad una buena pregunta. Y una pregunta normal que fue formulada nada más y nada menos que por un intérprete de la ley y que en ese sentido era un abogado. El Señor Jesús tenía una manera muy adecuada de tratar las preguntas. Las respondía muchas veces formulando otra pregunta. El método permite que le pueda formular otra pregunta, o sea, que le responda a él. Así que el intérprete o abogado intentó sin duda alguna poner a Jesús en el estrado, sentarlo en el estrado de los testigos. Pero nuestro maestro le dio la vuelta a la situación y le puso a él en el estrado de los testigos. Leamos el versículo 26. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquí vemos que Jesús ya sabía que él era un experto en la ley de Moisés. El versículo 27 y 28 dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: bien has respondido a esto y vivirás. Evidentemente la respuesta de Jesús fue muy aguda y penetrante. El versículo 29 nos dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Observemos que el Señor le dijo al intérprete que le había respondido correctamente. Recordemos también que este incidente ocurrió antes de que Cristo muriese en la cruz. ¿Quiere decir que una persona puede ser salva por guardar la ley? Sí, pero continuemos el argumento hasta el fin. No son los oyentes de la ley, sino los que cumplen la ley los que son justificados. Y si tú dices que puedes cumplir la ley, debo recordarte que Dios te contradice. Él dice que es imposible ser justificado por la ley, porque nadie es capaz de cumplirla. Así lo dijo Pablo en Gálatas, en el capítulo 2, verso 16. Sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir lo que manda la ley de Moisés. Y esto se contempla con lo dicho por el mismo escritor, por Pablo, en Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Porque Dios ha hecho lo que no pudo hacer la ley de Moisés, que era incapaz de hacerlo a causa de la debilidad humana. Dios envió a su Hijo, a Jesús, en la misma débil condición del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de este modo condenar el pecado en la propia debilidad de nuestra condición. Y lo hizo para que podamos cumplir lo que la ley exige, pues ya no vivimos conforme a la naturaleza del hombre pecador, sino conforme al Espíritu. Si aquel intérprete de la ley hubiera sido honesto, lo cual no era así, habría más bien dicho así: Maestro, he tratado sinceramente de amar a Dios con todo mi corazón, alma, fuerzas y mente, y a mi prójimo como a mí mismo, pero no puedo. He fracasado miserablemente, así que ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Pero en vez de ser sincero, adoptó una táctica evasiva y dijo: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Cristo le dio la respuesta a su pregunta, que es la parábola del buen samaritano, que es muy sencilla, maravillosa y profunda. Veamos los versículos 30 al 32. Respondiendo Jesús dijo: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo.
Es posible que este intérprete de la ley fuese quizás un levita y que al oír esto se haya sentido molesto al verse aludido de una manera personal. Continuamos leyendo los versos 33 al 37. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Una vez leyendo algo que escribió un profesor universitario sobre este pasaje, había dicho que en esta parábola podemos ver a 3 clases de personas, sin duda alguna, que representan a 3 maneras, a 3 filosofías de vida. Veamos. 1. El ladrón. Su filosofía de vida no respeta la propiedad ajena. Es como si dijera: lo que tú tienes es mío. Podría aplicarse a 2 grupos muy diferentes en su ética: aquellos que se apropian indebidamente de lo ajeno, como en este caso, y en el otro extremo, aquellos que no creen en la propiedad privada, motivados quizás por otras ideas, sentimientos humanitarios o concepciones de vida comunitarias que lo rechazan. 1. El ladrón. Segundo, vemos en la parábola al sacerdote y al levita. Su manera de vida expresa: quizás lo que yo tengo es mío. Esto es, sin duda alguna, un individualismo puro y duro. Es un egoísmo que se desentiende de todo sufrimiento o necesidad ajena a la propia. Es como alguien que quisiera vivir sin Dios a la final. Tercero, vemos al buen samaritano. El buen samaritano, su filosofía, su manera de vivir dice: lo que tengo te pertenece. Esta sería la filosofía cristiana de la vida. En otras palabras, se expresa así: lo que tengo es tuyo si puede resultarte de ayuda. Lo que tengo es tuyo si puede resultarte de ayuda. Todas las cosas pertenecen a Dios y nosotros somos sus administradores. La intención de Jesús, de nuestro Señor, fue que nosotros aplicáramos esta parábola a nuestra propia situación. Se nos dice que un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Esta es una figura de la humanidad. Es la raza que se remonta a Adán. Figurativamente hablando, en el contexto de la parábola, la humanidad vino de Jerusalén, el lugar donde los seres humanos podían aproximarse a Dios, y se dirigió hacia Jericó, la ciudad que había sido maldecida en el Antiguo Testamento por sus prácticas paganas destructivas por el ser humano. Histórica y espiritualmente, la humanidad cayó y se encontró impotente, sin esperanza e incapaz de salir de esta situación y salvarse por sí misma. Estaba muerta espiritualmente en el pecado, como aquel hombre que, herido por sus ladrones, yacía casi muerto. Los ladrones, sin duda alguna, son una figura del diablo, quien, según Juan capítulo 8 verso 44, ha sido un asesino desde el principio. Acerca de este asunto, en Juan capítulo 10 verso 8, vemos que el Señor dijo: todos los que vinieron antes de mí fueron ladrones y salteadores. Y cuando la multitud se acercaba a él para arrestarles, les diría, Mateo capítulo 26 verso 55, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para apedrearme, para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros, enseñándole en el templo, y no aprendieron. El diablo es un ladrón y nuestro Señor fue crucificado entre 2 ladrones. Fue un detalle interesante, pareciera. Después de la parábola,
nos cuenta que pasó cierto sacerdote por el mismo camino, pero por el lado opuesto. Sin duda alguna aquí se representa al ritualismo y al ceremonialismo, que no pueden salvar al ser humano. Después vino también un levita, quien igualmente pasó por el lado opuesto. Él representaba al legalismo. El ritualismo, la ceremonia y el legalismo no pueden salvar. Entonces pasó por allí un cierto samaritano. ¿A quién representaba? Él era precisamente el que pronunció la parábola. Cuando el ritualismo, el ceremonialismo, el legalismo y la religión no pudieron hacer nada para ayudar a aquel hombre, llegó Cristo. Él es capaz de vendar a los que tienen el corazón destrozado. Él es capaz de ocuparse del pecador perdido que está en medio de esa situación muerto, perdido y controlado por sus maldades y pecados, porque Él es el único que puede ayudarte. Esta parábola tiene hoy en día una aplicación práctica, mi hermano, mi hermana, amigo, para ti y para mí. Cualquier persona que tú puedas ayudar es tu prójimo. La gente necesita a Cristo, Cristo, el buen samaritano. Se habla mucho sobre hacer llegar el evangelio a todo el mundo, pero quizás no se invierte tanto esfuerzo en ocuparse de las personas que conozcan real y personalmente a Cristo. El mundo actual se encuentra en la condición de aquel hombre que cayó entre ladrones y necesita nuestra ayuda, urgentemente tu ayuda, mi ayuda, nuestra ayuda. El mundo necesita a Cristo. Él me levantó a mí y puede levantarte a ti también. Este es el mensaje del buen samaritano. Leo lentamente la parábola mientras veo las necesidades que descubro a mi alrededor, tanto cerca como lejos, en mi familia, en mi vecindario, en mi país, en el mundo. También le pregunto a Jesús hoy, ¿quién es mi prójimo? Y ya escucho su respuesta. En nuestros tiempos parece que somos muy aptos para encontrar razones para hablar cada vez menos y menos de solidaridad y más de nosotros mismos y de nuestras necesidades. La parábola del buen samaritano suena tan relevante hoy en día como lo fue en los tiempos de Jesús. No nos permite encontrar justificación en nuestras racionalizaciones, en nuestro pensar, pero nos dice hoy Jesús, anda y haz lo mismo. El punto detrás de la segunda pregunta del maestro de la ley podría ser: nosotros, gente escogida por Dios, hemos sido instruidos para ser cariñosos y misericordiosos unos con otros, pero estas instrucciones se extienden a extranjeros y paganos, a nuestros propios disidentes. Los samaritanos eran un grupo separado dentro del judaísmo. Así que Jesús, al mostrar compasión hacia el viajero samaritano, deja en claro que la orden de amar tiene una amplia extensión. Tal vez esta sea la parábola más conmovedora en toda la Escritura. ¿Por qué? Porque destruye las raíces de perjuicio caprichosos del mundo. Recuerda que en los tiempos de Jesús los judíos y los samaritanos se despreciaban unos con otros. No importa cuál sea tu religión o no religión. Seguimos. Podemos fácilmente encontrar la virtud en esta parábola. Por eso quizás es tan conmovedora. Nos preguntamos, ¿me afecta esta historia? Podría pasar un buen tiempo reflexionando sobre esta parábola, como si estuviese dirigida personalmente a mí. Puedo amar al Señor con todo mi corazón y mi alma, pero ¿quién es mi prójimo en mi vida? ¿Y con quién soy un buen vecino? ¿Quién es mi vecino? Esta es una pregunta fundamental, tal vez tan fundamental como la otra que Jesús planteaba por todas partes cuando decía: ¿quién dicen que soy yo? Mucho depende de nuestra respuesta. Nos toca a nosotros. Yo abandono esta pregunta mientras lucho por responderla. Le pido a Jesús que me ayude a dar una respuesta como verdadero discípulo suyo. También oigo su consejo de ir y hacer lo mismo.
usando la misericordia con mi vecino en la vida real. Al mirar el rostro de aquellos que habitan mi vida, pido la gracia de llegar a tener un corazón abierto, misericordioso, cada día similar al Padre. Cuando a Jesús se le pregunta quién es mi prójimo, Él no responde con una definición, pero lo reemplaza con un relato. Este preciso pasaje del Evangelio nos muestra cómo una respuesta debe venir de lo profundo del corazón y no de la cabeza. La vida moderna nos entrena a caminar y ser como el sacerdote o el levita en la parábola. Yo le pido al Señor que me ayude. Le pido que te ayude, que nos ayude a preservar la compasión con la que Jesús nos llama. Ser un vecino es ser uno que muestra compasión. Yo considero mi actitud con aquellos con los que vivo a mi alrededor y me imagino cómo yo podría ser compasiva con ellos como Dios es conmigo. El requisito fundamental de la ley: ama a Dios y ama a tu prójimo. Está mejor expresado de una manera práctica, mostrando compasión hacia aquellos necesitados. El samaritano, un pagano, es un verdadero prójimo del hombre herido. Él pone la ley en práctica, inclusive sin saberlo. Yo debo ir y hacer lo mismo. Nuestro vecino puede ser cualquier persona que nos encontremos, particularmente alguien necesitado de ayuda. Las oportunidades de brindar cuidado no tienen fronteras para actuar en el espíritu del amor en toda nuestra relación. Señor, perdóname cuando yo paso por el otro lado, Padre. A menudo el egoísmo o el miedo se pone en el camino de nuestra posición frente a la justicia. Pero tú curas mis heridas y arrojas en ellas aceite y vino cuando estoy en problema. La parábola impacta a la audiencia de Jesús. Un samaritano, un no judío, hace lo que requiere la ley. De esta manera él también califica para heredar la vida eterna. ¿Aprendo yo que el amor y la compasión es todo lo que realmente importa? La parábola se detiene a describir los sentimientos y acciones del samaritano. Ve al hombre herido, se compadece y lo cubre de atenciones, cura las heridas, las venda, lo lleva al hostal, lo cuida, paga por adelantado y promete continuar pagando todo lo que haga falta. Este samaritano es ejemplo de bondad sin límite, es sin duda alguno el ejemplo de la bondad de Dios mismo. Las parábolas suelen tener elementos de vida cotidiana y otros aspectos sorprendentes, a veces quizás un poco hiperbólicos, que pretenden sorprender. Aquí encontramos la llamada de atención en las acciones buenas del samaritano. Son una llamada a la revisión de la propia vida, de las propias actitudes, de las propias acciones. Jesús hoy nos presenta en su palabra un modelo de vida que supera cualquier expectativa. El maestro de la ley y le preguntaba qué hacer para heredar la vida eterna. Seguramente buscaba un libro de instrucciones, un listado de normas que cumplir, que ya tenían en el judaísmo de la época, por cierto, más de 600. Jesús le presenta un ejemplo invariable, describe la perfección, la bondad de Dios en el amor a un desconocido. La pregunta para nosotros es impactante. ¿Cómo es tu amor? ¿Cómo imaginas la sociedad que Dios quiere? ¿Qué estás dispuesto a aportar para construirla? Esta parábola desafía mis presunciones y prejuicios más profundamente enraizados. El samaritano demuestra ser como Cristo. Él está conmovido de piedad y demuestra misericordia. Para cerrar, reflexiono y pregunto: ¿cuán cerca de ser como Cristo estoy yo en mis pensamientos y mis actitudes, palabras y obras? Oremos. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Una vez más, tú has hablado a nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Padre. Palabra que es viva, que es eficaz. Hoy, Padre, nos contestas una vez más cómo heredar la vida eterna, Señor.
Ayúdanos a cada uno de nosotros a mover nuestros corazones a misericordia. Ayúdanos a cada uno a ser como ese buen samaritano, Padre. Ayúdanos, Señor, a darnos de tu amor, de tu fortaleza. Queremos amarte a ti, Padre, con todo nuestro amor, con nuestra mente, con nuestro corazón, Señor. Pero también queremos aprender a amar al prójimo, a darle ese amor auténtico, Señor. Sigue trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Sigue transformando lo más profundo de nuestros corazones, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener esa fuerza necesaria, a que cuando veamos al prójimo en una necesidad no pasar al lado o cruzar al otro, Señor. Ayúdanos a extender estos brazos, nuestros brazos, Padre, en tu nombre. Ayúdanos a que podamos bendecir a otro como tú nos has bendecido. Tú nos has sostenido en estos tiempos difíciles. Es tu cuidado, es tu amor, eres tú ese buen samaritano en nuestras vidas, Señor. Has dejado todo pago, Padre, en la cruz. Hoy nos acercamos una vez más a reconocer ese sacrificio tuyo, Señor. Ese sacrificio que has hecho. Cada uno de nosotros valoramos cada gota que has dejado ahí, Padre. Ayúdanos, Señor, fortalécenos. Permite que podamos hacer una revisión en lo más profundo de nuestra alma, de nuestro corazón. Ayúdanos a no amar con nuestro propio amor, sino a través del tuyo que has colocado en cada uno de nosotros. Te pido que tú sigas trabajando en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos, Padre. Gracias por tu cuidado sobre cada uno de nosotros. Gracias por tu cuidado sobre esta iglesia, Señor. Gracias por tu cuidado sobre cada hijo, Padre. Te pido que cada persona que también escuche este mensaje, tú lo puedas acobijar extendiendo tus brazos. Que ellos puedan elevar también sus ojos hacia ti, Padre. Que te busquen y que te conozcan como ese Dios verdadero, ese Dios que nos ama, que nos cuida, que nos provee, que siempre está en medio de nosotros. Ahora yo te pido que durante esta semana sea tu Espíritu Santo en medio de nosotros, guiándonos a cada uno en cada decisión que tengamos que tomar. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.